Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con Keila, nuevo ingreso a Sacar la Amarilla. Y en el día de hoy tenemos un video bastante. Bastante histórico, Sí. bastante cargadito, digamos. Es las rivalidades en la Fórmula 1. Primer episodio. Esta es una nueva sección que vamos a estar viendo. Después nos pueden decir qué otras rivalidades quieren ver. Pero bueno, hoy Niki Lauda versus. James Hunt. Vamos a empezar con una confesión un poco incómoda. La mayoría de las personas que hoy conocen la historia de Niki Lauda y James Hunt la conocen a través de una película y esa película es llamada Rush, que fue estrenada en 2013 y bueno, está bien dirigida, tiene actuaciones la verdad que sólidas y logró que toda una generación se interese por lo que fue el pasado de la Fórmula 1. Pero también hizo que algo que las películas de Hollywood suelen hacer, que es instalar una versión de la historia que no era de todo verdadera. Y cuando esa versión de la historia se repite varias veces, son lo suficientemente fuertes para que las personas la crean y no conozcan la realidad de lo que pasó. El problema de Rush no es necesariamente que se inventen los hechos, más bien lo que se hace es adaptarlo a una cosa más televisiva, Sí. más marketinera, lo que hace que se generen eh, cosas más raras. Por ejemplo, la relación entre ellos dos. La historia se presenta como si ellos fueran enemigos, como si se usaran como un combustible para mejorar, pero a la vez también ellos eran un poco amigos. La película presenta los momentos más importantes, como por ejemplo el choque en Nürburgring, La tradición de Japón. exactamente, y el regreso en Monza. Pero también tiene cosas que no se adaptan a la historia real y está bueno contarlas. Freddie Hunt, que es el hijo de James, explicó que cuando murió Lauda en 2019, en realidad los dos eran muy buenos amigos y que la película está muy lejos de la realidad. Sí, está bien para una película de Hollywood, pero la verdad que es una mentira a los ojos de lo que fue la relación verdadera entre ellos dos. Entonces la pregunta que se nos genera es, ¿qué fue realidad y qué fue un mito de la historia entre Lauda y Hunt? Porque si existió una realidad deportiva feroz como la que se ve en la película, una de las más intensas y dramáticas de la historia del automovilismo, y sí hubo momentos de tensión entre ellos, momentos donde el campeonato casi destruye esa amistad. Pero el relato significado de dos enemigos irreconciliables que se odian es justamente una simplificación. Y hoy, en Saca la Amarilla, vamos a ver la historia completa, con datos y sin ficción de Hollywood de por medio. Para entender la relación entre Niki Lauda y James Hunt tenemos que remontarnos al inicio de la década de los 70, más o menos cuando ellos vivían en Londres juntos. De hecho, se ha dicho que llegaron a compartir departamento y más que nada estaban compitiendo en categorías inferiores a la Fórmula 1, básicamente el semillero, digamos, lo que Claro, sería. todavía no eran los nombres que hoy conocemos. Exactamente, estaban compitiendo en la Fórmula 3. Y nada, se comenta, se dice mucho que hasta llegaron a compartir departamento, que tenían una buena amistad, Claro, digamos. como cualquier piloto que va empezando, obviamente no tenían la plata, no tenían ese sustento para poder, no sé, alquilarse un departamento solo y a veces tocaba irse a vivir con alguien o si te podían prestar algún lugar para quedar. Bueno, como dijimos, habían vivido juntos y eso genera un tipo de relación que tal vez si no pasás tiempo con la otra persona no la tenés. Y Niki Lauda contó en una entrevista que James tenía ese aire de confianza y era imposible no caerle bien. Por eso siempre lo consideró un compañero auténtico, era su tipo de persona y que se convirtieron rivales en 1976, pero siempre fuimos buenos amigos. Lauda lo definió con precisión, que era lo que unía a Hunt en esa época. Dijo que admiraba a James, algo que él mismo reconocía que no tenía en la misma medida, que es esa. La liviandad y la manera de disfrutar los momentos. Sí, Era muy metódico, sí, era Nicky. suelto, pero sabía cuándo no presionarse a sí mismo y cuándo sí. James Hunt no era la misma persona adentro del auto que afuera. Exactamente.
Y Hunt, por su parte, también reconocía abiertamente que le fascinaba la disciplina y la seriedad de Lauda, que él era incapaz de trabajar de esa manera, con esa precisión, y que lo respetaba genuinamente en esa parte de su vida. Entonces estamos hablando de dos personas totalmente opuestas, pero que se admiraban mutuamente porque tal vez encontraban algo que el otro no tenía. Sí, los dos opuestos que se atraen, básicamente. Claro. Congeniaban. Bueno, ahora hablamos de los estereotipos de los que se hablaban de ellos dos, de los protagonistas. Porque de James Hunt se decía que él era el playboy de la Fórmula 1, el definitivo, el que vivía una vida Sí. cargada de excesos. Lleno de mujeres. Exactamente. Y así, como que no tomaba nada en serio, como que justamente lo que decía Nicky, como que vivía una vida de liviandad pero extrema. Y Sí. la gente asociaba esto con que él se movía de la misma manera en el automovilismo. Pero McLaren cuenta, de hecho, todo lo contrario y dice que los ingenieros dicen que se impresionaban de la actitud que tenía James arriba del auto, porque pasaba a ser una persona totalmente diferente, totalmente enfocada en la mejora, que siempre hacía rendir el auto que tuviese. Entonces es muy diferente. ¿Qué se decide en equipo, por ejemplo? Con Lauda pasaba totalmente lo contrario. Se pensaba que era una persona calculadora, fría, que tal vez no le gustaba tanto estar en la Fórmula 1, pero bueno, era la pasión estar arriba de un auto. Y la verdad es que tal vez si hay algo de realidad en Cierto. eso, si se ven las imágenes o después ven los testimonios de Lauda, sí se lo ve como una persona bastante seria, tal vez fría. Si lo comparamos con lo que era Jane Hunt, Claro. sí son Muy metódico, metódicos. rutinario. Pero bueno, También algo cultural, sí, creo yo. sí. Austríaco, Tenés a un austriaco y a un inglés, ¿no? inglés. Creo que era. Entonces sí se ve entre ambas personas, entre ambos pilotos, diferencias así, pero si vamos a la realidad, a Niki Lauda le gustaba hacer bromas, reírse, era bastante irónico, creo que nos habrá dejado más de una frase icónica que tal vez decís, ¿esto lo dijo realmente Niki Lauda o lo están inventando? Hay una frase suya que circula mucho y que define perfectamente cómo era Niki Lauda en su privacidad. Tuvo un accidente y esa es mi excusa para ser feo. La mayoría de la gente no tiene ninguna. Y eso no lo dice una máquina sin emociones, creo creer yo, y define mucho de lo que era Lauda. Sí, lo que pasó con Lauda y Hunt básicamente es que cayó en la narrativa hollywoodense, digamos, en que caemos en los arquetipos del bueno y el Sí. malo, el metódico y el que está Sí, ahí el con que se los... divierte. Exactamente. Entonces, no es algo cierto. Las etiquetas venden claramente y por eso vendió la película y es tan buena porque la verdad es que es entretenida. Y es algo que pasa hasta el día de hoy. Creo que la comparativa es Max Verstappen, Lando Norris, el Exactamente. fiestero, el que se queda hasta tarde en el garage para ver cómo está el auto. Hasta el día de hoy están esas comparaciones. Pasó con Senna y Prost. Es algo que suele Drive to pasar. Survive hoy en Sí. día vende en base a eso, en base a crear personajes buenos y malos. Y bueno, se ha hecho toda la historia. Y hay algo que casi nadie sabe de esta historia y que cuando te lo contamos cambia un poco la forma de ver a ambos y ver a esta historia. Ni Jane Hunt ni Niki Lauda tuvieron el apoyo de sus familias para convertirse en pilotos de Fórmula 1. Ambos llegaron hasta donde llegamos, llegaron por mérito propio, sin el apoyo de sus familias. En el caso de Jane Hunt, la resistencia fue más suave porque era, ¿para qué vas a ser No lo veían como piloto? una profesión real. Sí, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, si no vas a ganar tanta plata o tal vez no vas a llegar a la Fórmula 1 o a ser la persona que terminó siendo. Pero bueno, él decidió seguir adelante porque es lo que le apasionaba y bueno, con una convicción tranquila, como dijimos que tal vez las personas desde afuera veían a Jane Hunt como una persona que, bueno, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa, y no necesitó el permiso de nadie para hacer lo que quiso. Exacto, pero el Lauda fue mucho más dramático y mucho más problemático porque la familia de Lauda es muy importante, de hecho es un sinónimo de posición social, de seriedad y responsabilidad de su apellido, por donde venían de una familia con una posición económica un poco más elevada, Sí. digamos. Y Nicky no contó con el apoyo de su familia y tuvo que hacer cosas un poco raras, como Sí, por ejemplo sacar préstamos con el nombre de su apellido para poder sustentarse de sustentar, su sí. carrera en categorías inferiores y también Ya empezando la Fórmula ya 1. también empezando un poco la Fórmula 1.
Y bueno, su familia no le dio el apoyo que podía tener, porque claramente la plata no le faltaba, pero directamente decidieron darle la espalda y que él se maneje solo. De Es, hecho, como que lo deshonraron, sí. como que quedó expulsado de la familia por eso. Años después, ese mismo apellido que su familia consideraba que estaba siendo deshonrado, como dijo Keila, por dedicarse al automovilismo, se convirtió en uno de los pilotos más reconocidos del mundo. Y Nicky se convirtió además en uno de los hombres de negocios más exitosos de la historia de Fórmula Uno, porque no se quedó en la etapa de ser piloto, sino que también decidió abrirse horizonte en otros emprendimientos, negocios. Llegó a tener su propia aerolínea, múltiples emprendimientos que demostraron esa meticulosidad que tenía en la Fórmula Uno o como piloto dentro de la pista. Y la historia de Lauda es, entre otras cosas, la historia de alguien que demostró que tenía la razón. Y antes de empezar a hablar sobre lo que fue el año 1976, necesitamos entender un poco el estado de situación, el contexto de cómo venían ese inicio de campeonato. Porque la temporada no empezó como batalla de pareja, porque como vimos diciendo, ellos cuando estaban manejando, sí, tenían una rivalidad, pero como cualquier otro piloto, pero no era la rivalidad que nosotros pensamos de que se pegaban, tal vez No iban codo comparándolo, a codo, no estaban claro, en igualdad de condiciones, digamos. como si pensamos en una rivalidad Senna-Prost, ahí sí se podía ver cómo eran enemigos dentro y fuera del Eran el mismo circuito. equipo, el mismo auto, son diferentes las condiciones, digamos. Entonces, Niki Lauda llega a 76, ya siendo campeón mundial vigente, había ganado el título en 1975 y con el Ferrari 312T, un auto que había había contribuido a desarrollar desde dentro, trabajando codo a codo con el ingeniero Mauro Forghieri. Ese Ferrari fue un salto tecnológico dentro de la Fórmula Uno y fue bastante importante para la historia porque tenía una caja de cambios transversal, de ahí la T de su nombre, y que mejoraba drásticamente con la distribución de peso y hacía el auto mucho más manejable en la curva. Para 1976, Ferrari llegó con el 312T2, una evolución refinada, y Lauda arrancó con un hilo de carreras ganadas, ganó Brasil, Sudáfrica y ganó en Bélgica. Era el favorito indiscutible para ese campeonato. Bueno, por el lado de James Hunt venía de un panorama totalmente distinto, ya que en el 75 el equipo que le había dado sus primeros pasos en la Fórmula 1, que era Hesketh Racing, básicamente tuvo problemas financieros que le hicieron que a finales del 75 Se tenga que se ir. destructurara claramente, se tuviera que ir de la Fórmula 1. Y ahí se quedó sin asiento. ¿Qué pasa? Emerson Fittipaldi abandona lo que es McLaren. ¿Para qué? Para formar su propia escudería que se llamaba Copersucar. Sí, fue una decisión para muchos considerada como una locura porque estabas dejando a McLaren, que para esa época era el equipo El para McLaren. estar, tenía un auto que literalmente volaba. Esa decisión fue, la verdad, que bastante favorable para James Hunt porque liberó un asiento y él podía entrar de estar en Healthcare Racing, que era un equipo que tal vez No muy renombrado. no muy renombrado, pasó a McLaren y ahí, McLaren apuesta por Hunt, a pesar de que todo el mundo decía que que no tenía la disciplina como para ser un gran campeón, claro, digamos. tal vez no tenía el renombre para estar en una escudería como McLaren, porque Jay Hunt recién estaba empezando, recién estaba dando sus primeros pasos y tal vez su temporada anterior no fue tan destacada como para estar ahí. También vale la pena aclarar que el McLaren que le dieron a James Hunt en la temporada del 76 era el chasis del 74 con otro motor, pero básicamente no tenía las mismas prestaciones que tenía el auto de Lauda, como veníamos hablando, que lo había venido desarrollando con su ingeniero. Básicamente James se metió en un auto y lo hizo funcionar, que también es Claro. muy meritorio. Sí, o sea, McLaren lo que había decidido es que, bueno, si ya tenemos algo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Pero lo que pasa es que cuando lo comparás con Ferrari, que ya estaba trabajando encima de un auto que ya estaba funcionando, que ya daba buenos resultados, ahí tenés una gran diferencia de dejar un auto como está a mejorar a un auto que venía ganando. Entonces, la temporada es recordada por esa batalla épica entre dos rivales,
Pero si miras los números fríamente, durante la primera mitad no fue una batalla, sino que fue un dominio claramente de Niki Lauda. Lauda arranca el año ganando las primeras 3 carreras, como ya habíamos dicho, pero después de la séptima en Suecia, el austriaco llevaba más de 30 puntos por encima de Hunt y que era, para ese momento, era una ventaja enorme porque era casi imposible de recortar. Sí, además tenemos que tener en cuenta que las temporadas no eran lo mismo que hoy en día, que No, son 24 carreras. Estamos hoy en sí, día en la temporada. quedan Eran, 16 carreras. sí, muy pocas. Entonces una ventaja de 30 puntos era una diferencia muy grande. Además que si Niki Lauda, por más que no terminase en el primer puesto, con los puntos que ganaba le seguía sacando una ventaja estrepitosa. Y bueno, hubo una característica particular este año que fue las polémicas que hubo alrededor del 76, las desclasificaciones y las controversias reglamentarias que afectaron a los dos pilotos, pero que le quitaron bastante puntos a Sobre James todo Hunt. a Hunt, sí, exactamente. Uno de los ejemplos es en el Gran Premio de España, Mm. que McLaren fue sometido a un control técnico después de la carrera y se había determinado que el auto era un centímetro, 8 más Nada, grande de lo permitido, que hoy en día igual lo riguroso sí. que es, estaría descalificado. Pero para esa época, la verdad que no era casi nada. Fue descalificado, de hecho, pero McLaren apeló y luego de meses Sí. después le dieron la victoria nuevamente y obtuvo los puntos. Después vino el Gran Premio de Gran Bretaña en Brands Hatch, donde Hunt ganó la carrera nuevamente, pero fue desclasificado 2 meses después porque se determinó que no había completado las vueltas de formación correctamente antes del segundo arranque, tras un accidente en la primera largada. Y bueno, ahí se fue otra victoria que le podía recortar bastantes puntos con Lauda y que al final no lo pudo hacer. Lo que queremos decir con esto es que la historia del 76 no es solo la historia de Lauda y Hunt corriendo, sino que también es una historia de una guerra reglamentaria entre Ferrari y McLaren. Hasta hoy en día se ve que una escudería va a la FIA y le dice, che, mira, que pasó esto, lo tenés que descalificar, le tenés que sacar un punto, tenés que hacer tal y tal cosa. Eh, y las decisiones de los comisarios de carrera en esa época también fueron en muchos casos cuestionadas y de un campeonato que fue pareciendo cada vez a una novela de intrigas más que una competencia deportiva limpia. Y ese contexto es fundamental para entender lo que va a venir en lo que va a ser esa temporada de 1970. El 1 de agosto de esa misma temporada fue el día que cambió todo, porque en Nürburgring, Nordschleife, Sí, fue el día del gran accidente que de marcó Niki Lauda, básicamente la sí. historia de Niki Lauda. Tengamos en cuenta que no es lo mismo que es hoy en día ese circuito. En ese momento medía 22 kilómetros de longitud y tenía 170 curvas de subidas y bajadas. De hecho, Niki lo que trató de hacer fue tratar de De que unir a todos los sí, pilotos para que se se pare de correr ahí o que se haga algo en las reglamentaciones para que no haya tantos accidentes, porque ahí los monoplazas literalmente volaban. Después vamos a ver un video sobre el accidente de Nicky, pero se puede ver cómo en una recta prácticamente los autos, no, las cuatro ruedas del auto no tocaban el piso. Pero al final esta campaña que hizo Nicky para que no se corra no llegó a los votos necesarios de sus compañeros y se corrió igualmente. eh, en esa segunda vuelta, en una sección del circuito conocida como Berwick, la suspensión trasera del Ferrari de Lauda colapsó mientras pasaba más de 200 kilómetros por hora. El auto perdió el control y se fue contra una pared de contención, rebotó hacia la pista y comenzó a incendiar. incendiarse. Lauda quedó atrapado, no podía salir Por su por su cuenta. Estuvo cuenta. casi un minuto adentro Sí, del auto hasta que vinieron a ayudarlo 3 pilotos. sí, Eh, Harald Ertz, Guy Edwards y Arturo Mersario tuvieron que detenerse porque ellos estaban en sus monoplazas, venían atrás del Lauda y ahí podemos ver a uno de esos pilotos pidiendo que paren porque la carrera seguía y trataban de sacarlo, pero obviamente no fue bastante difícil sacarlo ahí porque estaban, hoy en día Hoy en día apenas tienen, pasa algo, va, bandera roja, chicos, se termina la sesión,
continuará en otro momento. Ha pasado también con accidentes como el de Ayrton Senna. Sí. La carrera continuó cuando él estaba yéndose al hospital, que mucha gente dice que ya había fallecido en el instante. Y la carrera continuó. Schumacher dice que estaba muy mal porque... Porque en vez de parar y poder ir al hospital para ver cómo está, Sí, tenían que seguir y tal vez esa carrera la podría haber ganado Ayrton Senna y decidieron que se siga. Hoy en día tienen unas medidas de seguridad, hay comisarios a lo largo del circuito, hoy en día los pilotos tienen una malla abajo sí, los trajes del son tracksuit. totalmente Sí, inócuos. También podemos recordar el caso de Romain Grosjean, que estuvo 3 minutos adentro del adentro auto. del Y auto. salió por su cuenta, porque ni siquiera los comisarios se animaban a meterse adentro de las llamas. Es una situación totalmente distinta. Sufrió quemaduras muy graves en la cabeza, fueron las más importantes, en las manos. De hecho, fueron al hospital de Mannheim y los médicos le dieron la extrema unción pensando que ya no iba a sobrevivir. De hecho, llamaron a Enzo Ferrari avisando que probablemente falleciera. Lo que pasó después es uno de los episodios tal vez más extraordinarios de toda la historia de la Fórmula 1, porque Lauda no murió. Su cuerpo empezó a recuperarse de manera que los médicos no podían explicar bien y a 42 días del accidente, 42, Niki Lauda vuelve a la Fórmula 1, aparece en Monza para el Gran Premio de Italia con las heridas todavía frescas, con vendajes que se empapaban de sangre bajo el casco, con el dolor físico de alguien que no debía estar de pie y mucho menos dentro de un auto de la Fórmula 1. Termina esa carrera cuarto. Jackie Stewart, que estaba en el autódromo ese día, recordó años después que la sangre corría por el casco durante la carrera. Eh, Él usaba, creo que El hay míticas pasamontañas. fotos con el pasamontañas. Después de cada sesión se le reabrían las heridas repetidamente porque, bueno, era una herida que se estaba sanando, que se estaba curando y que no podía por el pasamontañas y la presión que hacía el casco sobre su cabeza. Además tenía las manos quemadas, partes de su cuerpo, creo que era el 70% del cuerpo que tenía quemado. Fue terrible y a 42 semanas, 42 días. 42 días, 6 semanas, vuelve y estaba listo para seguir peleando el campeonato. Sí, de hecho él dice, para mí el 1 de agosto es un día como cualquier otro. No me pongo frente al espejo y digo, hurra, hurra, estoy vivo. Correr el riesgo, él dice que él era consciente de eso, pero que no iba a dejar que eso lo paralizara. Después del accidente se puso a pensar si quería correr ese riesgo nuevamente y él dijo que quería, que 42 días después volvió a correr en Monza y terminó el cuarto. Y bueno, esa frase de Nicky es mejor que cualquier película, porque creo que también representa lo que es él. Se ve en muchos pilotos. La semana pasada hablamos sobre Fangio, si Sí. quieren vayan a ver el video, y dijimos, cuando Fangio se quebró prácticamente la mayor parte de su cuerpo, él en vez de recuperarse, volvió a Argentina y empezó a correr carreras. La verdad que no sé si tienen algo los pilotos de la Fórmula 1, se recuperan más temprano que nosotros, pero yo no me veo encima de un Yo creo auto que es algo de la corriendo. mentalidad, la Sí. verdad. Es algo que va más allá de todo lo físico y también por eso uno a veces habla de la calidad de los pilotos. No tiene necesariamente que ver con calidad automovilística. Es la mente, digamos. Por eso hablamos de, no sé, por ejemplo, yo tengo más arriba a Ayrton Senna, más arriba a Max Verstappen. Son mentalidades que creo que están por encima de todas las demás. Pilotos buenos hay, son Sí, todos, porque los obvio. 22 pilotos que corren en la Fórmula 1 hoy en día son buenos, son buenísimos. Pero es lo que uno, Es lo que se destaca. sí. Puedes ver, no sé, pilotos después de un accidente que quieren seguir corriendo y le dicen, no, mira, tenés que ir a la unidad médica y para ver cómo salen los resultados. Y no, yo quiero seguir corriendo. Es lo que hacen, no solo es que les pagan para correr, sino que ellos quieren correr. Ha pasado hace poco también, bueno, no hace relativamente poco, con personas hasta que ni siquiera lo esperaríamos. Por ejemplo, Lance Stroll cuando se Sí. quebró las dos muñecas y al siguiente Gran Premio Estaba ahí corriendo. estaba ahí corriendo. Pero bueno, acá hay un aspecto de la historia que raramente se analiza con profundidad y que dice mucho sobre James Hunt. Mientras que Lauda estaba en el hospital luchando por su vida, el campeonato continuaba.
Y las carreras obviamente siguieron y no esperaron a que Nicky se vuelva a recuperar porque muchos tal vez pensaban que se retiraba, que no iba a volver Claro, más. seguían puntuando. Claro. Recordemos que tenía una ventaja Nicky en el campeonato y sus puntos seguían contando. Y Hunt era rival directo de Lauda, hombre que más se beneficiaba de su ausencia. Tuvo que procesar algo emocionalmente muy complejo, de estar compitiendo el título, que su amigo estaba a punto de perder por razones que nada tenían que ver sobre el deporte. En público, Hunt fue siempre cauto con sus declaraciones sobre el accidente, habló del dolor que sentía por la situación de Lauda, no celebró, no aprovechó el momento para hablar de sí mismo, sino que con todo respeto hablar y decir cómo estaba Lauda. Sí, lo que hizo Hunt fue seguir corriendo, siguió ganando carreras, pero siempre mantuvo el respeto y trató de siempre ser educado con lo que Sí. decía, porque había sido su compañero y su amigo durante toda la vida. Pero sí, la diferencia se redujo. Y eso le da una dimensión diferente a lo que tenía que pasar en la última carrera del año. Y dijimos al principio que Lauda y Hunt no se odiaban, y eso es verdad, pero también sería deshonesto de nuestra parte no mencionar que hubo momentos durante el 76 donde la tensión sí afectó a su relación. El Gran Premio de Canadá, pocas semanas antes del final del campeonato, generó un conflicto entre ellos dos porque Hunt creyó que Lauda lo había bloqueado de manera deliberada en pista y se lo dijo. Lauda no lo negó, tampoco lo admitió. Parte del comportamiento irónico de Lauda. Hagamos un Y paréntesis. hubo un periodo de silencio entre ellos que fue poco habitual porque ellos hablaban mucho y muchas veces se quedaban en habitaciones continuas. eh, y bueno, Como en el afectó un Gran Premio poco. de Estados Unidos. Como Que se el Gran Premio. mandó tras Nicky, parte de su personalidad así histriónica, que estaban en habitaciones contiguas en el Gran Premio de Estados Unidos. Y lo que fue hacer Nicky, que se pasó a la pieza y le dijo, oigan el campeonato. Y se fue. Así. Ir a molestarlo, ahí ganar la batalla psicológica contra Hunt. Y bueno, Hunt cuenta esta historia muchas veces en entrevistas, siempre obviamente riéndose, porque era parte de la personalidad de Lauda y es quererlo así como es, porque no lo iba a cambiar. Y no lo no lo vio como una provocación, sino como un ejemplo perfecto de cómo eran Lauda, directo, sin vueltas, con ese humor seco, un poco negro, que la mayoría de gente tal vez no lo reconocía o no le gustaba. Por Sí, eso eso tal es lo que vez la peli no no muestra. representa. Claro, la película eso no lo muestra, no lo captura, porque en la película nada más se centra en la tensión, en esa pelea de rival uno contra el otro, y tal vez en la vida real, más que ese rival que se odian, sino habían dos personas que se respetaban mutuamente sin que ese conflicto definiera su amistad y la totalidad de su relación. Pero ahora sí pasamos a un capítulo que para mí sí ahí hubo Un quiebre. un quiebre en la relación. Estamos hablando del 24 de octubre, el circuito de Fuji Speedway, al pie del monte Fuji en Japón. Era la última temporada, en la La última última. carrera de la temporada y acá se jugaba todo. Ahí sí estaban a 68 contra 65 puntos. Lauda llegaba con esos 3 puntos de ventaja. Para ganar el título necesitaba que el resultado de Hunt sea mínimo en el cuarto lugar, Sí, para poder salvarse, digamos. Pero ¿qué pasa? El domingo cuando empezaron los preparativos para iniciar la carrera, el clima cambió terrible. totalmente y hubo un diluvio muy fuerte y lluvia torrencial que, ¿qué hizo? Inundó Inu- prácticamente el circuito. Inundó todo y además lo ponía a Lauda en una posición rara, porque venía de arriesgar su vida en un circuito donde él había elegido no correr, igualmente se corrió, ahora pasar a estar en un circuito y él tenía poca visibilidad porque recordemos que con el accidente muchas de las quemaduras se produjeron en la cara y por ende se habían dañado. Los conductos lagrimales. Entonces, la lluvia y el constante goteo hacía que los ojos de Lauda lagrimaran todo el tiempo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pilotos se reunieron para decir, bueno, hagamos 2, 3 vueltas y después nos retiramos para que la carrera quede como que se corrió, pero que no se podían por las situaciones de lluvia. ¿Qué pasó? Lauda hizo esas 2, 3 vueltas, Sí. después se volvió a boxes,
pero la mayoría de pilotos se quedó en pista. Bueno, este pacto venía básicamente desde el director deportivo de Ferrari, Daniel Adueto, que básicamente era un acuerdo implícito en el que se consideraba que si llovía, Nicky básicamente no iba a correr. Entonces iban a estar en condiciones disparejas. Y la carrera iba a ser declarada nula. Por ende, ninguno de los dos iba a correr. Pero, sin embargo, James corrió igual, quedó en tercer lugar. Años después, el propio Alastair Caldwell, director de McLaren, admitió que los hechos habían sucedido de esa manera, pero que no le habían avisado a James Hunt. Por eso, lo que siguió también es parte de la historia. Hunt corrió, lideró, sufrió un pinchazo dramático en los últimos compases de la carrera que lo hizo perder ese primer lugar. Desde McLaren lo llaman a boxes, les cambian las ruedas y lo vuelven a largar. Necesitaba al menos un cuarto lugar. Le quedaban 3 vueltas, remontó hasta el tercero y cuando cruza la línea, Hunt no sabía que era campeón porque para él no llegaba numéricamente y no sabía a dónde había quedado Niki Lauda, pero después de la carrera le cuentan que efectivamente había terminado siendo el campeón del mundo. Por eso Lauda se siente sumamente traicionado. Claro, fue un shock más que, ay, me traicionaste porque, o sea, tampoco se sabía que iban a seguir o no, qué es lo que estaba pasando en el medio de la carrera, porque Lauda apenas se bajó del auto, se fue del circuito y no sé, tal vez no estaba viendo la carrera y tampoco se enteró. En el momento de la victoria, cuando le preguntaron por Lauda, Hunt no celebró, sino que no habló mal del austríaco, no minimizó su mérito, no aprovechó el momento para hacer de su propia historia el centro de todo, sino que dijo algo que define perfectamente la naturaleza de esa relación. Dijo, siento mucho lo de Nicky, sentí que Nicky merecía ganar el campeonato y solo le desearía que hubiésemos podido compartirlo. Porque claro, si Nicky tal vez terminaba esa carrera, terminaba siendo campeón y Hunt no, y fue algo, la verdad que cosas que pasan en la Fórmula 1. Y Nicky también tuvo una elección y Nicky eligió no sacrificar su vida nuevamente. Por eso, por su parte, Lauda termina diciendo que no le guarda rencor, que fue su decisión y que más allá de todas las cosas que habían pasado durante el campeonato y las condiciones por las que se había dado, Hunt se merecía, porque cuando tenía que hacer funcionar el auto lo hacía y cuando tuvo que ganar por sobre todo los demás pilotos también lo hizo. Entonces ese campeonato del 76 estaba totalmente justificado. Y Nicky vuelve al año siguiente, ganó el campeonato del 77 con Ferrari y luego ganó un tercer y último título en el 84 con McLaren. La decisión de Fuji no fue final de su historia, sino que fue simplemente un momento que eligió ser humano antes que una máquina o un campeón. Los dos siguieron en la Fórmula 1 durante varios años más y sus trayectorias se cruzaron en las pistas, en los paddocks, en todo lo que conlleva la Fórmula 1 y en ninguno de esos contextos actuaron como enemigos. Lo que pasó en el 76 fue una batalla deportiva intensa y a veces violenta y emocional. En lo emocional, perdón. Sí. Emocional. Pero no rompió lo que había entre ellos, que era una amistad. Lauda confirmó el campeonato del 77, como habíamos dicho. Después de eso hizo algo que sorprendió a todos. Abandonó a Ferrari en la mitad de la temporada del 79 con una decisión que volvió a mostrar su característica manera de tomar decisiones basadas en la lógica antes que en el sentimentalismo. Y regresa a la Fórmula 1 en el 82 con McLaren y en el 84 ganó el campeonato mundial más estrecho de toda la vida. Le ganó por medio punto a Alan Prost. Hunt, en cambio, tuvo una trayectoria un poco más difícil después del 76. Nunca volvió a pelear por un título. Las temporadas siguientes fueron bastante irregulares. En el 79 se retiró y con él se fue también algo difícil de definir, que era esa personalidad que la Fórmula 1 no volvió a tener nunca después de esa misma manera. De hecho, Freddie Hunt, que es el hijo de Hunt, dijo que se llamaban constantemente y que el vínculo seguía más allá de todo. Que se hablaban no solo de la Fórmula 1, sino también tenían una amistad. De la vida. De la vida. Y luego de su retiro, Hunt se desempeñó durante 13 años después como comentarista televisivo de las carreras de Fórmula 1 junto al reconocido periodista Murray Walker.
tuvo comentarios bastante históricos, por ejemplo, entre la pelea de Prost y Senna. Estuvo ahí en momentos bastante icónicos de la Fórmula 1 de los 90-80. Pero bueno, muere el 15 de junio del 93 a los 45 años por un ataque cardíaco. Y cuando Nicky se enteró, fue uno de los que reaccionó con más dolor porque había perdido a un amigo, a una amistad. Y bueno, dijo que James era uno de los pocos hombres que realmente le caían bien y que bueno, que respetaba. Una frase que resume mejor que cualquier película lo que fue esta historia y su relación. Entonces, ¿qué fue lo real y qué fue un mito? Lo que fue real es una rivalidad deportiva, que es la intensidad de la Fórmula 1 cuando uno está compitiendo al mismo nivel con personas, inherentemente se genera un Sí. vínculo y una transformación y una amistad. Pero bueno, estaban luchando por el mismo campeonato, en una temporada que tuvo todo, tuvo dominación, controversia, un accidente casi mortal y una recuperación milagrosa. Y lo que fue mito es el odio, la enemistad, esa idea de que no podían estar en una misma habitación sin pelearse, la idea de que estos dos hombres no podían verse. Fue una construcción narrativa que simplificó algo más interesante, que es la historia de dos personas profundamente diferentes, que se conocieron antes de ser famosos, que se admiraron mutuamente durante toda su carrera y que compitieron en el año más dramático de la Fórmula 1. Siguieron siendo amigos hasta la muerte prácticamente. Sí, lo que Hollywood necesitaba era básicamente lo que veníamos hablando antes, los arquetipos de lo bueno y lo malo, cuando la realidad era mucho más matizada y mucho más agradable y más linda que la ficción. Sí. Y mucho más interesante, porque estos dos hombres probaron que se puede tener una rivalidad dentro del circuito, pero afuera al mismo tiempo tener respeto y el afecto por la persona que tenés enfrente. En un deporte donde muchas veces los protagonistas parecen diseñados para odiarse, y lo vamos a seguir viendo en todo lo que es esta sección, que a veces vos empezás como amigos porque prácticamente comparten mucho tiempo de su vida, de su niñez. Empiezan en el karting prácticamente juntos, pasan a una fórmula tal vez 4, después a la 3, a la 2 y llegan a la Fórmula 1, que es difícil llegar a la Fórmula 1. Entonces, después esa amistad, esa relación de muchos años, a veces se rompe. Y Con toda bueno, la soledad que eso implica, porque viven viajando en continentes, ida y vuelta, sin dinero, sin familia. Necesitan estar en contacto el uno con el otro. y más que el campeonato del 76, más que el accidente, más que la película, es lo que quería quedar en esta historia, que es una amistad y que son dos profesionales que entendieron que afuera de la pista podían seguir teniendo una amistad. Eso fue el episodio número 1 de Rivalidades de F1, Niki Lauda contra James Hunt. Dos hombres que se conocieron en hoteles baratos de las categorías menores y terminaron definiendo el campeonato más dramático de la historia de la Fórmula 1. Dos personas que el mundo quiso ver como enemigos y que en la privacidad de una habitación de hotel en Watkins Glen, con una puerta de comunicación entreabierta, eran simplemente dos amigos con el mejor trabajo del mundo. Si les gustó este formato, síganos, dejen su comentario, suscríbanse. Díganos qué otras rivalidades quieren ver o qué video quieren ver. Además, déjenme decirles que ahora tenemos el Mundial y Sacar Amarilla tiene su PRODE, si quieren se pueden unir. Y el premio de este PRODE es una réplica de la Copa del Mundo de Concrete Brothers, que le mandamos un beso y muchas gracias por darnos esta copa para poder dárselas a ustedes. El que termine primero en el PRODE se va a llevar esta copa hermosa y maravillosa a su casa. Déjennos un like, compartan con sus amigos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Saca la Amarilla. Nada, Y estén atentos, estén porque si vienen más atentos. rivalidades prontito. Esto fue Saca la Amarilla.